Bueno, buenas tardes nuevamente. Como les había dicho, me gustaría concluir con algunas reflexiones o notar algunas características fundamentales del medioevo. Eh, como bien habíamos dicho la vez pasada, la centralidad la tiene Dios, por eso es una época teocéntrica. Eh, no cualquier dios, no los dioses de la antigüedad. Recordemos que en la antigüedad o en la época clásica había una concepción politeísta. Los hombres creaban a los dioses de acuerdo a sus necesidades o a sus conveniencias. En el medioevo no. En el medioevo lo que hay es una revelación. Esa revelación es Jesucristo. Se da con Jesucristo. Se da Jesucristo que, visto desde la fe, que es la cosmovisión de la época, es Dios que se hace hombre. Quiero decir, no solamente es la cosmovisión de esa época, cualquier persona que tiene fe, los cristianos de hoy en día siguen manteniendo esta cosmovisión, ¿no? de la realidad. Por eso es, bueno, es muy notable, son muy notables las diferencias entre una persona que es creyente y una persona que no es creyente, porque ciertamente va a tener una cosmovisión diferente de la vida, del mundo, de la realidad. No es lo mismo tener en cuenta si hay trascendencia o no hay nada después de la muerte. O sea, es decir, eso naturalmente repercute en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y de actuar también, y es lógico que así sea. Bueno, fundamentalmente, entonces esto, hay un hecho que marca la historia, que es Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, que los filósofos del medioevo van a considerar que primero y principal hay que poner a la revelación por sobre todas las cosas, y tratar, lo que se busca es, y se logra también, es argumentar lo más racionalmente posible los misterios de la fe, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Que Dios se haga hombre, ya entramos en una cuestión de fe, naturalmente. Lo podemos racionalizar hasta cierto punto. Que Jesús haya nacido de una mujer virgen, y también entramos dentro del misterio de la fe. Pero bueno, pero es importante entender esto. Yo estoy hablando de la cosmovisión teocéntrica, de la cosmovisión cristiana. Ciertamente habría que hacer una distinción en cuanto a que Jesús, como ser histórico, es innegable. Es como negar la existencia de Jesús como ser histórico sería algo parecido o análogo a negar la existencia de San Martín, de Rosas o de Belgrano. Es decir, no solamente la Biblia, el Nuevo Testamento, el Evangelio, dan pruebas de la existencia de un hombre revolucionario, sino que también hay otras fuentes de la época, ¿no? Otros biógrafos de la época que hablan de Jesús y no necesariamente son escritos sagrados, ¿no? Así que eso es importante tener en cuenta. Más allá de la fe,
que uno pueda tener o no, de creer o no creer en esta cosmovisión, no podemos negar a Jesucristo como una persona que ha marcado la historia. Ciertamente que sí. Como un revolucionario de la paz, si se quiere, también lo podríamos considerar. Como un filósofo también, ¿no? En un sentido, en el sentido de que enseña a vivir y enseña, bueno, cuál es el origen de la vida, nos enseña de dónde venimos, cuál es el sentido de la existencia y hacia dónde vamos, cuál es el destino final. Hay un destino de trascendencia, recordemos eso. Un destino bueno, según Jesucristo, según la fe cristiana, la fe católica y cristiana también, de las diferentes confesiones, hay un destino de resurrección, ¿no? Cosa que en esta época es, bueno, algo bastante cuestionado o en todo caso dejado de lado. Hay muchas creencias diferentes, digamos, ¿no? Muy bien, bueno, dijimos que los pensadores más destacados de la época son San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Hay un filósofo Boecio que lo van a encontrar también en el módulo, Guillermo de Ockham, que tienen diferentes digamos, sistemas filosóficos, pero que todos coinciden o por lo menos tienen como punto de partida o premisa una visión teológica, una visión teocéntrica del mundo. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, hacemos referencia a la historia. En la antigüedad, por ejemplo, con Platón se consideraba que la historia era cíclica, ¿no? Se consideraba, Platón habla de la inmortalidad del alma, y bueno, y afirma la reencarnación. Era la religión de la época clásica, ¿no es cierto? La época anterior a la revelación, la época anterior al medioevo. Por el contrario, en el medioevo hay una concepción lineal de la historia, es decir, todo tiene un principio y un fin. En la antigüedad, por ejemplo, el universo, el mundo, era eterno. Si nos remontamos a los primeros filósofos, a los presocráticos, vamos a ver allí que tanto Heráclito como Parménides consideraban la eternidad del mundo. En cambio, en el medioevo hay un principio. Y hay una causa primera de todas las cosas. Esa causa primera es Dios. En la antigüedad, por ejemplo, con Aristóteles habla de un primer motor, que mueve todo hacia él, por atracción sería. Bueno, los padres de la Iglesia o los padres del cristianismo han interpretado que ese primer motor en definitiva es Dios, un Dios personal, el Dios bíblico.
Bien, bueno, para finalizar, entonces, lo más importante de todo es tener en cuenta que en el medioevo hay una cosa que es, digamos, que está por sobre todas las cosas, es indiscutible, y es la trascendencia. ¿eh? Bueno, cosa que hoy es un tema bastante también, digamos, bueno, no se trata demasiado el tema de si la vida continúa o no continúa después de la muerte. De hecho, no se habla, quiero decir, ¿no? No se habla demasiado del tema. Pero ciertamente algo que caracteriza al medioevo es, bueno, Jesucristo viene a revelar que no todo termina con la muerte, sino por el contrario, este es un paso, y es un paso que nos abre a la eternidad. Nacemos para la eternidad. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta de la cosmovisión teocéntrica, que es la visión que predominaba en el medioevo. Bueno, estimadas, como les dije la vez pasada, les deseo una buena, que tengan un buen año, que sea un buen año. Y bueno, estas cuestiones filosóficas, yo trato aquí una cosa muy limitada, como que doy los titulares de alguna manera, pero naturalmente deben desarrollarse luego en filosofía. En filosofía y en las distintas ramas de la filosofía como epistemología, filosofía de la educación, ética profesional, que son las diferentes ramas filosóficas que van a haber a lo largo de la carrera. Así que bueno, que tengamos un buen año. Y bueno, les deseo un buen fin de semana, unas felices Pascuas. Chau.